Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. El día de ayer se realizó una importante rueda de prensa por parte del Comité Nacional de Paro. Vamos a escuchar a continuación la intervención importantísima del presidente de la CUT Colombia, Francisco Maltés Tello, quien da algunas orientaciones sobre lo que continúa en el paro nacional luego de la notificación de que el paro cesa de manera temporal. Queremos expresar nuestra solidaridad con todos los hombres y mujeres que han sido víctimas de la pandemia del COVID-19, a los familiares de quienes han muerto en esta dura situación. Esta pandemia se hubiera podido enfrentar en mejores condiciones si tuviéramos un sistema de salud público eficiente. Se hubiera podido enfrentar en mejores condiciones si el gobierno no se hubiera demorado 2 meses en iniciar la vacunación en Colombia. Segundo, Colombia está viviendo un estallido social que comenzó el 21 de noviembre del 2019, con el llamamiento que en su momento hizo el Comité Nacional de Paro a una gran movilización. En desarrollo de esa movilización le presentamos al Gobierno Nacional un pliego de 104 puntos, pliego que el gobierno se negó a negociar sistemáticamente, desconociendo las graves causas sociales de detrimento que hay en los indicadores sociales en Colombia. El hambre, el desempleo, la desigualdad, la deserción escolar, entre otros, la quiebra de las pequeñas y medianas empresas. Desconociendo estas circunstancias, el gobierno se negó a negociar. Queremos decir que en el ADN del gobierno del presidente Duque no existe el verbo negociar. Existen los verbos represión, existe el verbo incumplimiento, existe el verbo dilación. El pasado 20 de junio, el próximo domingo hace un año, le presentamos al gobierno nacional un pliego de emergencia de 6 puntos. Ese pliego de emergencia es, en el fondo, un plan de choque que permitía, y aún permite, por supuesto, preservar la salud, mantener
el empleo, la producción y por lo tanto disminuir el choque tan nefasto que hemos visto. Allí planteamos una renta básica temporal de un salario mínimo por 7 meses para 10 millones de personas. Eso hubiera evitado que mucha gente hubiera salido a la calle, porque la mitad de la población colombiana está en el desempleo, en la informalidad, y cerca de 4 millones de desempleo. Eso hubiera evitado que la gente saliera a la calle, pero al mismo tiempo tendría ingresos para comprar y mantener el crecimiento económico. También planteamos en ese pliego de emergencia la matrícula cero para los jóvenes de las universidades públicas por 5 años, no por un semestrico, por 5 años a cargo del gobierno nacional. Planteamos también que se pagara el salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, no de las grandes empresas. Por supuesto, el gobierno no acogió esta petición y el año pasado se quebraron cerca de 500.000 empresas por la omisión del gobierno nacional en acoger, en negociar este pliego de emergencia. ¿Qué hemos recibido del gobierno nacional? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno nacional al pliego de emergencia? La respuesta del gobierno al pliego de emergencia ha sido la más brutal represión que hayamos tenido noticia en Colombia. Represión que la hemos denominado la brutalidad policial y que conllevó a que muchísimos países del mundo le exigieran al gobierno del presidente Duque que evitara el uso excesivo de la fuerza pública contra los manifestantes. 2 pronunciamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, más de 55 representantes de Estados Unidos lo han solicitado también, el gobierno de Canadá, los gobiernos de la Unión Europea le han dicho al gobierno: pare la brutalidad policial. Asimismo, hemos observado y hemos visto que la respuesta del gobierno es la militarización de la protesta social. La militarización de la protesta social que se expresa en la expedición del decreto 575, que es una suerte de conmoción interior por la puerta de atrás, y la presencia de las fuerzas militares en la protesta pública, la protesta pacífica, dándole a la protesta una connotación de guerra, cuando es una protesta social pacífica. El gobierno, asimismo, se ha negado sistemáticamente a la firma del preacuerdo sobre garantías para ejercer la protesta social a la que llegamos el 24 de mayo. Continúa dilatando la negociación del pliego de emergencia, desconociendo la grave situación social que vive el país. Por estas razones hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles. Eso no significa que la movilización social se pare en Colombia. La movilización social en Colombia va a continuar porque las causas que la han generado se mantienen vigentes. Y en ese orden de ideas, el nuevo escenario de la movilización social que tenemos en Colombia es el siguiente. Primero, vamos a celebrar el próximo 20 de junio, que se cumple un año de haberle radicado el pliego de emergencia al presidente Duque, un gran concierto nacional, un gran concierto
que lo hemos denominado a un año de presentar el pliego, Duque no negocia. Vamos a desarrollar un diálogo nacional con todos los actores sociales, gremiales del país, con las universidades, en la perspectiva de construir varios proyectos de ley con los puntos del pliego de emergencia. El pliego de emergencia lo vamos a constituir en proyectos de ley que saldrán del debate nacional, que saldrán de los foros, talleres, seminarios que vamos a realizar con todos los actores sociales a través de la academia. Y esos proyectos de ley que construyamos van a ser acompañados el 20 de julio con una gran movilización al Congreso Nacional para radicar estos proyectos de ley. Y por supuesto, aspiramos a que el Congreso de la República, los congresistas, no le fallen a los colombianos, así como le ha fallado el presidente Duque en la solución del pliego de emergencia. Queremos, por supuesto, solidarizarnos con todos los hombres y mujeres que nos han acompañado en estos cerca de 50 días de paro nacional, el paro nacional más largo en la historia del país, que ha tenido la mayor cobertura desde el punto de vista geográfico. Se desarrolló el paro en más de 800 municipios. Creemos que se movilizaron más de 10 millones de personas en defensa de sus intereses, en defensa del pliego de emergencia. Y por supuesto, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento a la juventud que ha jugado un papel trascendental en esta batalla y en las batallas que siguen, porque hemos logrado por primera vez en Colombia que una agenda social, que es el pliego de emergencia, hemos logrado que una agenda social sea de debate público. Este paro ha tenido importantes victorias, por supuesto. Ha caído por primera vez una reforma tributaria, fruto de la movilización social. Ha caído un ministro prepotente, arrogante de Hacienda. Ha caído la canciller de la República. Asimismo, hemos logrado el hundimiento del proyecto de ley 010, que era la liquidación, el acabose para la salud pública. También fruto de nuestra movilización social, se debió retirar el comandante de la Policía de Cali. Estas victorias de la movilización social pacífica son importantes, pero como decimos, la lucha continúa porque las causas que han generado este estallido social continúan vigentes. Por su parte, el presidente de la Confederación General del Trabajo, Percy Oyola, asegura que es una necesidad continuar en la negociación del pliego de emergencia. Queremos igualmente reiterar nuestra insistencia al gobierno nacional de negociar el pliego nacional de emergencia, tal como lo manifestó Francisco, en razón a que seguramente habrá algunos sectores que se van a continuar movilizando, que haya toda la protección, las garantías, inclusive los jóvenes que de alguna manera adelantan procesos de negociación con las autoridades locales en Cali, en Bogotá, en Medellín, en diferentes lugares del país, que tengan la debida protección.
Rechazamos que haya actores armados civiles que patrullan las calles de Cali con armas largas y con pistolas y que andan de alguna manera intimidando la población. También nos parece pertinente llamar la atención del Congreso de la República de cara a los proyectos de ley que afectan las cajas de compensación familiar, proyectos de ley que plantean reforma a la justicia y a la educación, así como el proyecto de ley 413 sobre mercado de capitales. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia, el paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y durante la rueda de prensa del Comité Nacional de Paro llevada a cabo el día de ayer, Diana Gómez de la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC asegura que desde el 28 de abril del 2019 se ha escuchado el clamor del pueblo, el clamor de las diferentes organizaciones sociales y sindicales. Escuchemos. A partir del 28 de abril, en articulación con diferentes organizaciones sociales, donde confluimos trabajadores, estudiantes, sector solidario, pensionados, personas, líderes de las actividades agropecuarias y diversas organizaciones sociales, hemos impulsado y escuchado un clamor popular desde una representatividad múltiple y diversa, donde los jóvenes han tenido un papel clave y disruptivo. Por esa diversidad, consideramos que en este momento debemos hacer un replanteamiento para enriquecer nuestra agenda social que hemos venido construyendo, para llamar a otros sectores sociales y hacer alianzas con universidades, comunidades, alcaldes, gobernadores y todas las organizaciones sociales que quieran unirse a la construcción de una agenda social. Razón por la cual hacemos un alto en el camino, que no significa que no sigamos realizando actividades públicas y manifestaciones de protesta. Lo que significa es que vamos a hacer un cambio en la periodicidad de las movilizaciones para sentarnos a seguir tejiendo agendas, a reposicionar el pliego de peticiones, a conjugar diversas plataformas y a desarrollar el plan de acción que hemos planteado y que el compañero Francisco Maltés nos ha presentado. Este plan de acción llama a toda la sociedad a seguir pidiendo cambios y transformaciones sociales y económicas que atiendan la crisis y fortalezcan la democracia. Apoyamos y nos solidarizamos con la movilización de los jóvenes y de los demás sectores y con los acuerdos que se han logrado, y consideramos que así como en las regiones ha habido una voluntad de acuerdo, el gobierno también debía demostrar de una manera efectiva esa voluntad de acuerdo que hasta el momento ha sido de dilación y de incumplimiento de la actitud del gobierno. Entonces, por eso consideramos que las causas que originan el paro se mantienen y que vamos a tener diferentes estrategias para seguir
clamando y pidiendo por soluciones sociales para todo el pueblo colombiano. Por otro lado, Lina Alzate, representante estudiantil de ACRES, asegura que desde que iniciaron las movilizaciones, no solamente los estudiantes, sino también el Comité Nacional de Paro estuvo abierto al diálogo, pero el gobierno nacional tomó la decisión de no dialogar y no negociar el pliego de emergencia. Quiero ser reiterativa con algo que han mencionado mis compañeros y mi compañera al respecto, y es que desde los diferentes sectores que conformamos el Comité Nacional de Paro y algunos que incluso no estaban, fuimos muy enfáticos en mencionar la disposición que teníamos para el diálogo que se quería tener con el gobierno nacional para garantizar, para dar las garantías a las movilizaciones y posterior a eso poder concretar la negociación del pliego nacional de emergencia. El gobierno nacional nunca reconoció las problemáticas que tiene el país en este momento, que se viene presentando antes de la pandemia, que en medio de la pandemia se profundizaron. Nunca reconoció además que es importante darle solución a esto y que en ese sentido las y los colombianos están pasando por una crítica situación en este momento. Eso claramente lo que demuestra es que el gobierno nacional no le interesa ni prioriza la situación que en este momento están viviendo los colombianos. Esto es lo que claramente nos pone en una situación de efectivamente suspender por la dilatación que ha venido presentando el gobierno nacional por más de un mes en los diferentes espacios que tuvimos de diálogo con el mismo, en el marco de no querer garantizar ni avanzar en el preacuerdo de garantías, ni tampoco poder completar la mesa de negociación, aun cuando se le dieron las soluciones y se le expresó también la necesidad inmediata de negociar el pliego nacional de emergencia en el marco de la situación tan crítica que pasa el país en temas de desigualdad, pobreza y desempleo. Por esta razón, diferentes integrantes del Comité Nacional de Paro hacen un planteamiento de un plan de acción que permita, de alguna manera, poder hacer la negociación del pliego nacional de emergencia. En medio de esta situación, por eso fue que diferentes sectores y algunos colombianos y colombianas, por no decir que la gran mayoría, tuvieron que salir a las calles desde el 28 de abril en medio de una pandemia. La situación de los jóvenes en este momento es una situación muy crítica. El 33% de la población son ninis, jóvenes que no estudian ni trabajan, y precisamente por la falta de oportunidades que tienen en el país, el gobierno nacional no ha querido dar soluciones, así como tampoco la ha querido dar para los estudiantes en el marco también de un derecho de petición que presentamos desde la asociación, en donde no da una respuesta clara frente al tema de matrícula cero que anunció a boca abierta hace mucho tiempo y que en este momento claramente desconoce cómo va a ser la situación y qué plata va a dar verdaderamente para supuestamente garantizarla. La situación que se está viviendo en este momento en el país claramente refleja que muy seguramente en los próximos meses vamos a salir a las calles. Vamos a seguir a las calles a seguirle peleando al gobierno nacional. Vamos a seguir a salir a las calles de manera masiva, pacífica y creativa a tratar de dar soluciones y negociar el pliego nacional de emergencia en el marco precisamente de la necesidad que se está viviendo en el mismo y de la situación tan crítica que estamos viviendo las y los colombianos en el país. También se refirió a este tema de la negociación del pliego de emergencia y la negación del gobierno nacional al diálogo John Jairo Díaz, presidente de la CDP. Pues este es un movimiento de carácter social que se viene gestando prácticamente desde noviembre del 2019 ante la negativa del presidente Duque precisamente para dar respuestas a unas peticiones de carácter social que tenemos las organizaciones. El resultado, lógicamente lo hemos visto en el transcurso de estos últimos meses, y es precisamente esas protestas sociales, viendo que el gobierno desde primera instancia viene negando la oportunidad de entrar a negociar un pliego de emergencia que, como se ha dicho, ya va a completar más de un año en su presentación. Pero aunado a ello, encontramos nosotros el manejo equivocado de la pandemia. Ahora nos quieren achacar a nosotros que por efectos del paro creció la pandemia. No, la pandemia ha crecido por las demoras en el gobierno en aplicar los correctivos y aplicar lo que debía hacerse con respecto a la vacunación en el país. Pero esto también tiene que llevar estas protestas sociales frente a la profundización de la recesión económica en el país, el aumento del desempleo, la quiebra de pequeñas y medianas empresas en el país.
También tengamos en cuenta que la pobreza en Colombia aumentó en más de 3.5 millones de colombianos. Entonces, toda esta situación nos lleva también a exigirle al gobierno nacional la derogatoria de decretos como el 575 y el 1174 y el de las reformas a las cajas de compensación. Que no olvidemos que las cajas de compensación fue idea de los trabajadores en 1954. Pero el 1174, cuando genera prácticamente la aprobación del trabajo por horas, nos está demostrando que lo que quieren acabar es con las organizaciones en el país de pensionados. No habrá pensionados hacia futuro, por la que la gente va a trabajar por horas. Entonces, todo esto se ha venido unificando a esta protesta social, pero eso sí, queremos ser enfáticos. Rechazamos la violencia, venga de donde venga. Rechazamos el modelo neoliberal que ha venido afianzando el gobierno del presidente Duque. Entonces, este plan de acción lo que busca es precisamente lograr que se desarrolle y se lleve a cabo la negociación del pliego de emergencia, pero con verdaderas garantías para la protesta social. En este momento, queremos decirle al país que nosotros ratificamos nuestra voluntad de diálogo y de negociación, pero también en este momento estamos demostrando que seguiremos unidos en esta lucha social. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia. El paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día esta noche, compartiendo con ustedes las intervenciones más importantes durante la más reciente rueda de prensa del Comité Nacional de Paro. Vamos a escuchar a continuación a Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria. Hemos adelantado, nosotros y millones de colombianos más, unas gigantescas jornadas de movilización en pos de la aplicación de una serie de propuestas que, elaboradas a partir de lo que se conoce como el pliego de emergencia, se le hicieran al gobierno nacional hace ya, el próximo 20 de junio, un año. Propuestas que partieron del análisis de la realidad de esos días por efecto del tratamiento que el gobierno le diera a la pandemia, por efecto de la profundización de la crisis económica que venía desde 2019 y también en un análisis de las realidades económicas y sociales que implicaban esas modificaciones derivadas de la aplicación de las cuarentenas, la lucha contra el COVID, mal hecha por lo demás por el gobierno nacional, y otra serie de situaciones ligadas a la pobreza, al desempleo, al hambre, a la miseria y a toda esa situación que se presenta en el país y que aún hoy no está resuelta y que, lo más grave de todo es que el gobierno nacional tampoco la quiere resolver, tampoco la quiere negociar, tampoco quiere voltear la mirada para ver y para atender las necesidades de millones de colombianos, porque a este gobierno solo le interesan los negocios del gran capital financiero, de los importadores, de los monopolios nacionales y extranjeros que de alguna manera controlan la vida económica de nuestra nación. Esa situación entonces hizo que nos viéramos obligados a ir al paro del 28 de abril, y después de estos 50 años, estos 50 días, perdón, el gobierno no ha reaccionado positivamente para solucionar la crisis ni atender las peticiones del Comité Nacional de Paro. Eso nos lleva, obviamente, a hacer una reconsideración de las acciones adelantadas. Y como lo expresamos con toda claridad
en este comunicado, hemos tomado la decisión de interrumpir temporalmente las acciones periódicas que veníamos adelantando. Vamos, sí, a adelantar otra serie de tareas contempladas en ese plan de acción, y una supremamente importante va a ser la de difundir ampliamente, ir a la academia, ir a los diversos sectores sociales a explicar nuestra propuesta de plan de emergencia, a explicar nuestra propuesta de plan de emergencia, de pliego de emergencia, porque consideramos que la crisis no ha concluido y que si no se hace nada para resolverla, lo único que terminará sucediendo es que mayores, más fuertes, oleadas más grandes terminarán apareciendo nuevamente en la vida nacional, porque por el hecho de no resolver los problemas no quieren decir que se desaparezcan. Por el hecho de que el gobierno nacional no negocie, no atienda las necesidades de la gente, no quieren decir que esas necesidades desaparezcan. Ya lo vimos en 2019, que no quiso negociar, que montó el cuento del diálogo nacional. Hoy volvemos a decirle al gobierno nacional: negocie, atienda los problemas de los ciudadanos de este país. No lo querrá, seguramente es así. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.